Me acompaña para el análisis Maximiliano Esbarrio Zuna, es periodista, es analista político, también analista internacional y está en Buenos Aires, en Argentina. Maximiliano, qué gusto saludarle, buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Todo esto hace recordar, Maximiliano, lo que ocurría durante el primer gobierno, ¿no?, de Macron con los chalecos amarillos, que bueno, luego se disipó y también intervino el tema de la pandemia. Pero la postura de Macron, la reforma debe hacerse para hacer frente a la situación en Europa. Es decir, hace clara referencia, desde luego, a la crisis política, social, económica, energética, pero es una crisis, y acá sumamos todo lo que ha venido ocurriendo, una crisis que la está pagando la propia población. Entonces, no es por la población que se da precisamente, sino que es por decisiones gubernamentales. ¿Es el mayor desacierto este de Macron? Claro, es cierto que no es por culpa de la población esta crisis que está sufriendo, pero es una falacia lo que está diciendo el presidente Macron, porque no es la guerra ni la salida de la pandemia lo que provoca el intento de subir la edad de las pensiones, sino que es parte de la agenda que Emmanuel Macron ya tenía desde el gobierno anterior, incluso desde antes de la pandemia. Lo que sucede es que en la campaña electoral del año pasado no lo mencionó para evitar perder votos, pero está llevando a cabo algo que sugirió en su primer gobierno, que era elevar la edad jubilatoria, algo que quiere imponer, y bueno, veremos si lo logra o no, porque hay una gran resistencia gracias a los sindicatos fuertes, a los distintos sectores estudiantiles y obreros que se han unido en Francia tradicionalmente para lograr varias cosas. Una de ellas es que se acorte las horas semanales de trabajo, bueno, varios beneficios para los trabajadores. Ahora están luchando contra el aumento de la edad jubilatoria. Pero esto es algo que no es nuevo y que la agenda neoliberal de Macron, porque recordemos que Macron al lado de Le Pen parece un presidente de centro, pero Macron no deja de ser un presidente con una agenda neoliberal de centro derecha. Lo que sucede es que la población lo eligió a él siendo el mal menor para evitar la ultraderecha, el fascismo de Marine Le Pen y el Partido Nacional, ¿no? Entonces es un tema que va más allá de la salida de la pandemia, que fue caótico y costoso para el Estado, y también de la crisis por la guerra de Ucrania, que el mismo gobierno francés exacerbó al sostener el corte de energía con Rusia y estar comprando un gas más caro proveniente principalmente de Estados Unidos y de tantos otros países, porque el gas licuado que está comprando Europa, incluso Francia, es también más caro que el que le proveía Rusia. Así que también gran parte de esta crisis económica la provocó el mismo gobierno de Macron. Pero Maximiliano, acá hay que tener en cuenta que a diferencia, por ejemplo, de las protestas que se registraban hace 4 años, no, palabras más, palabras menos, con el movimiento de los chalecos amarillos, los sectores políticos que se oponen, y entiéndase acá sectores que son incluso de extrema derecha, también se están mostrando en contra de esta reforma al sistema de pensiones. Entonces, está este rechazo de sectores políticos que, bueno, no se planteó nunca que llegasen a acompañar algunas de las decisiones de Emmanuel Macron, ¿no?, y menos después del resultado de las elecciones anteriores. Está el rechazo inminente de los sectores sociales, estudiantiles, obreros, y pare usted de contar que se ha manifestado en las calles, primero el 19 de enero, ahora hoy, y hay 2 protestas más para febrero, la próxima semana. ¿A qué se está enfrentando Emmanuel Macron entonces? ¿Qué futuro puede tener su gobierno? Bueno, el descontento social antes mencionado lo están capitalizando tanto la extrema derecha como la izquierda, por motivos distintos, pero lo están capitalizando. Entonces, lo que sucede es que la población, además de tener que trabajar 2 años más y tener 40 años de aporte para poder jubilarse, aportes en blanco, digamos, trabajo genuino, no trabajo en negro, no trabajo no registrado. Pero también lo que indigna a la población no es solo eso, sino también que el salario está por detrás de la inflación. Es decir, la inflación en Francia, sobre todo en 2022, ha crecido mucho más rápido de lo que ha crecido el salario. Y en segundo lugar, lo que indigna a la población es que las petroleras han ganado mucho más dinero con la crisis y con la guerra de Ucrania. En cambio, los asalariados de las mismas empresas petroleras y los asalariados de cualquier sector económico francés no han tenido estos beneficios crecientes que sí tuvieron estas empresas. Y a esto se le agrega que la energía es mucho más cara.
cara por culpa de la guerra. Entonces, que la guerra que también ha provocado y ha exacerbado el gobierno de Francia, ¿no? Junto con la OTAN. Es decir que, por un lado hay empresas y multinacionales que se enriquecen y por otro lado está la población que apenas puede alcanzarle el dinero para calefaccionarse en este invierno o para cocinar sus alimentos. Entonces esto indigna más a la población y lo único que hace es llevar más agua y más beneficios, más votos a la extrema derecha que tanto quiere combatir este gobierno como otros gobiernos para que deje de ser una opción política, pero poco a poco va creciendo, lamentablemente, porque es una derecha mucho más radicalizada que la de Emmanuel Macron, por este descontento. Entonces, las disidencias se manifiestan en una izquierda débil en este momento en Francia, pero en una ultraderecha que está cada vez captando más votos. Y este es un problema que va a tener que enfrentar el mismo sector político de Macron, la misma centro derecha que representa Macron, para evitar que ganen los sectores de ultraderecha a los cuales están dirigidos los votos lamentablemente del descontento social. Así y ahora es un problema que también tiene que asumir la propia población, valiéndose desde el bolsillo cuando la plata realmente no le está alcanzando, que eso es lo que denuncian. Maximiliano, muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Hasta la próxima. Gracias a usted.